Hola, hola, hola. Vamos a continuar con otro ejercicio de balances de materia. En este caso va a ser un ejercicio con reacción química de combustión. Vamos a quemar carbono. No, no carbón, sino carbono. El carbono se combina con oxígeno para dar dióxido de carbono. Y nos dice que a un reactor, bueno, un reactor químico, un quemador, entran 24 libras de carbono y 300 libras de aire. En el reactor tiene lugar la combustión del carbono y hay que calcular las libras y los moles que salen del reactor. Bueno, lo primero, sabemos que las reacciones químicas funcionan mol a mol, carbono más oxígeno para dar CO2. Por tanto, un mol de carbono se combina con un mol de oxígeno para formar un mol de CO2. Así que no vamos a trabajar con masas, sino con moles. Por tanto, las 24 libras de carbono las vamos a pasar a moles. Y para ello, pues vamos a escribir que un mol libra de carbono, pues es una masa en libras igual a su masa atómica, es decir, son 12 libras de carbono. Ya lo tenemos en mol libra, por tanto vamos a tener 2 moles libra de carbono. 2 moles libra de carbono. Y ahora una vez que lo hemos pasado a moles, bueno, moles libra, que es igual que mol gramo es lo habitual, pero el mol libra funciona exactamente igual, podemos utilizar la estequiometría para ver, por ejemplo, cuánto CO2 se produce cuando quemamos los 2 moles libra de carbono. Pero bueno, antes de nada vamos a ver el aire que entra. Vamos a determinar cuántos moles de aire entran y cuánto oxígeno y nitrógeno contiene. Entonces vamos a coger, tenemos 300 libras de aire y vamos a utilizar el peso molecular medio del aire para pasarlo a moles libra. Un mol libra de aire, un mol libra de aire son aproximadamente 29 libras de aire. 29 libras de aire. Y ahora con la composición del aire tenemos que el aire contiene un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno. Por tanto, podemos determinar el oxígeno que tenemos sabiendo que en 100 moles libra de aire hay 21 moles libra de oxígeno. Si hacemos esta cuenta, podemos determinar fácilmente los moles libra de oxígeno, que salen 2,18. 2,18 moles libra de oxígeno. Y una vez que tenemos los 2,18 moles libra de oxígeno, podemos determinar fácilmente el nitrógeno que le acompaña. 2,18 moles libra de oxígeno por un mol libra de oxígeno, perdón, 21 mejor, proporción 21,79, 21 moles libra de oxígeno que hay en 79 moles libra de nitrógeno. Moles libra de nitrógeno. Y esto nos va a dar, esto nos da 820. 820 moles libra de nitrógeno. También podemos partir de las 300 libras de aire y volver a pasarlas a moles libra, bueno, hacer este primer factor de conversión y a continuación aplicar que en 100 moles libra de aire hay 79 de nitrógeno, 79 moles libra de nitrógeno. También debo indicar algo que cuando hice este factor de conversión no tuve en cuenta, y es que, o bueno, no expliqué, y es que debo pasar las libras de aire a moles libra, porque el porcentaje de 21 a 70, el porcentaje de 21%, 21% de oxígeno,
Este factor de conversión solo podemos aplicarlo en moles o en volumen, no en masa. En masa el porcentaje de oxígeno en el aire es un poco menor, es en torno a 20%. Por tanto, por eso he usado el peso molecular medio del aire para hacer el factor de conversión. Es importante ese detalle. Bien, pues ahora una vez que tenemos esto, pues ya sabemos cuánto oxígeno entra. Vamos a calcular cuánto oxígeno se requiere en la combustión. El oxígeno requerido para la combustión. Oxígeno, vamos a llamarlo requerido. Aunque bueno, el oxígeno requerido, este es un concepto teórico, que es el oxígeno necesario para quemar todo el combustible. Aquí, como es lo que ocurre, el combustible quema completamente, podemos utilizar sin problema este concepto para indicar el oxígeno que se ha consumido. ¿Cuánto oxígeno se consume? Pues bueno, cada mol libra de carbono consume un mol libra de oxígeno. Por tanto, si tenemos el oxígeno consumido, si vamos a quemar 2 moles libra de carbono, pues ponemos un factor de conversión, 1 mol libra de carbono que consume 1 mol libra de oxígeno. Por tanto, lo mismo que quemamos de carbono se consume de oxígeno, 2 moles libra de oxígeno. Y ya con esto pues podemos hacer una pequeña tabla en la que, bueno, me falta una última cosa, me falta el dióxido de carbono, nos falta el CO2. El CO2 que se ha producido pues coincide con el carbono que se ha quemado. Es decir, si quemamos 2 moles libra de carbono, por cada mol libra de carbono genera 1 mol libra de CO2. Nos va a dar lugar a 1 mol libra de CO2. Así que de CO2 se producen también 2 moles libra, los mismos que se queman de carbono. Bien, y ahora podríamos, como digo, hacer una pequeña tabla. Voy a reducir aquí este pequeño diagrama de flujo. Vamos a ponerlo ahí un poco más reducido. Estas son las corrientes de aire, de carbono, y por aquí tendríamos el gas de chimenea. Entonces vamos a poner aquí una tabla en la que voy a dibujar en la columna los componentes en la primera columna, y después aquí 2 columnas, una con entrada y otra con salida. Con salida podemos ponerlo en mol libra. Bien, ¿qué entradas tenemos? Pues, o bueno, ¿qué componentes entran? Carbono, oxígeno, nitrógeno, y ¿qué tenemos de salida? Dióxido de carbono. Estos son los 4 componentes que tenemos. Entonces vamos a especificar en cada casilla de la tabla lo que hay de cada componente. Así resulta muy visual a la hora de ver la solución del ejercicio. Es más visual de esta forma que con los factores de conversión. De carbono entran 2 moles libra de carbono, a la salida no hay nada. De oxígeno entran 2,18. La salida no la he calculado. Vaya por Dios, 8,20 de nitrógeno, que es inerte. Lo que entra salen 8,20, y de CO2 no entra nada, pero salen 2 moles libra. Me falta el oxígeno a la salida. Oxígeno a la salida, el oxígeno que no se consume. ¿Cuánto oxígeno tenemos a la salida? El que ha entrado. ¿Cuánto oxígeno metemos a la entrada? 2,18 moles libra. ¿Y cuánto oxígeno hay que consumir? ¿Cuánto se requiere para la combustión? Pues 2, por tanto salen 0,18 moles libra de oxígeno a la salida, 0,18. De esta forma ya tenemos hecho el balance de materia y hemos determinado los moles a la entrada de los diferentes componentes, carbono, oxígeno, nitrógeno, y también los moles que hay a la salida. Suponemos, por supuesto, combustión completa del carbono. Como vemos, el oxígeno está en ligero exceso. Bien, bueno, una vez que hemos hecho este pequeño balance de materia a este proceso de combustión, quiero comentar un poco estos equipos, los quemadores, donde se emplean y que como trabajan un poco por encima. Los quemadores se usan mucho, por ejemplo, en las centrales térmicas. En una central térmica, la caldera consta de un quemador que suministra energía, quemando un combustible que puede ser carbón, gas natural, pueden ser productos combustibles naturales,
y lo que hace el quemador es calentar el agua que pasa por los tubos de la caldera, la convierte en vapor y ese vapor se emplea pues para expandirlo en una turbina y a través de un generador producir corriente eléctrica. Aquí, por ejemplo, tenemos un pequeño ejemplo de un pequeño quemador funcionando. El quemador pues consta de una alimentación de combustible, en este caso es un quemador de gas natural, pues se le suministra gas natural y oxígeno para la combustión. También tenemos quemadores de gasóleo y también hay quemadores más sofisticados pues por ejemplo, de carbón. Bien, aquí tenemos un pequeño diagrama de flujo de un quemador de carbón, o más bien ha sido modificado para trabajar con biomasa. Eso quería comentar antes. Se puede utilizar, aparte de carbón, se pueden utilizar diferentes productos naturales, incluso, por ejemplo, la cáscara del arroz, de diferentes productos de consumo, se puede emplear como combustible. Aquí tenemos un quemador en el que el combustible se fluidiza, se produce la combustión en un lecho fluidizado. ¿Cómo se realiza esta labor? Bueno, se introduce por la parte de abajo aire a una cierta presión, lo que hace que las partículas, por ejemplo, de carbón leviten, se fluidizan. Es decir, compensamos con el aire que sube, compensamos su peso y flotan. A eso se le llama un lecho fluidizado. Las ventajas del lecho fluidizado pues son que la combustión se realiza a una temperatura menor que en lechos no fluidizados, temperatura de unos 800 grados, lo que reduce la generación de óxidos de azufre y también la producción de incrustaciones en la caldera. Se evita que se incrusten los hollines en la caldera y en el quemador. Y bueno, se produce el vapor, como podemos ver, en estos intercambiadores de calor, son la caldera, y partículas de carbón o de combustible suelen abandonar con el gas de chimenea el quemador, de manera que se emplea un ciclón para volver a recuperarlas y reintroducirlas de nuevo en el quemador. Por la parte de arriba pues sale el gas de chimenea caliente, y mediante un intercambiador de calor se aprovecha esa energía para precalentar el aire que va a fluidizar el lecho. El resto de esos gases pues ya se expulsan a través de la chimenea. Este es el diagrama de flujo básico, un esquema de cómo trabajaría un lecho fluidizado. A nivel industrial, las calderas de lecho fluidizado son equipos realmente grandes y que constan de lo que hemos descrito, de un lecho fluidizado, unos ciclones para volver a recuperar el polvo, el carbón que no se ha quemado. Y bueno, esto es todo, una pequeña idea de cómo son los quemadores a nivel industrial, equipos realmente sofisticados, o quemadores más sencillos que bueno, tienen diversos usos, como estos quemadores de gas o de gasóleo. Bien, pero el ejercicio, el objetivo de él era pues realizar este pequeño balance de materia a un proceso de combustión para, sabiendo las cantidades que introducimos de combustible y comburente, pues determinar los gases de salida, los gases de chimenea. Eso es todo. Vamos a seguir con otro vídeo con más ejemplos de balances de materia.